A esta nueva sesión del grupo de estudio autónomo de física, oscilaciones y ondas. Esperamos que se estén, por supuesto, cuidando bastante con todo lo que está pasando en nuestro país, ¿cierto? Con esta tercera oleada por la que estamos atravesando. Le damos la bienvenida a este GEA, cordialmente invitados, por supuesto, a que se inscriban a los demás grupos de estudio autónomo que se están ofreciendo desde la dirección académica. Ahora a las 2 de la tarde tenemos uno de desarrollo de sitios y aplicaciones web. Mañana tendremos uno de vectorial y uno de probabilidad estadística. Y la otra semana, además de los grupos que estamos abriendo, que ya teníamos abiertos, vamos a abrir unos más. Vamos a abrir uno de lineal, vamos a abrir uno de bases de datos y analítica de datos, uno de MATLAB, uno de LaTeX, ¿sí? Se están abriendo diferentes grupos de estudio autónomo, los cuales los invitamos a inscribirse y a participar y, por supuesto, a aprovechar de estos espacios de aprendizaje colaborativo, y los invitamos en este sentido a participar constantemente, a dejar sus dudas, sus preguntas por el chat, a interactuar a través del micrófono de estos espacios, que esta es la intención de estos grupos, ¿no? Un aprendizaje colaborativo basado, por supuesto, en una participación activa de todos ustedes. Bueno, sin más preámbulos, Lenier, buenos días y, por supuesto, los mejores éxitos en esta nueva sesión. Adelante. Muchas gracias. Ahora sí, muy buenos días a todos, compañeros. ¿Qué más, Leiner? Dios la bendiga. Amén, amén. Muchísimas gracias. Bueno, entonces les doy la bienvenida a esta segunda sesión. Ok. ¿Me alcanzan a ver? Saludamos Claro, Leiner. A Luis Ángel, a Gina, a Nicolás, a Sergio, a todos los que nos acompañan el día de hoy. Esperemos que sea muy provechoso. Ok. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla, con su permiso. ¿Me confirman, por favor, cuando se está viendo? Sí, ahí se ve Leiner, solo que no sé si de pronto es su computador o quizás mi internet, a veces como que se congela la imagen, pero por contados segundos, esperemos que no suceda por más tiempo. Perfecto. Y lo tendré en cuenta. Me avisan cuando me van hablando solo, no sepan de qué se está hablando. Tranquilo. Claro, me extraña, Leiner, claro. Listo. Entonces, vamos a entrar con lo que es la segunda sesión de este GA de Física, Oscilaciones y Ondas. Me vuelvo a presentar. Mi nombre es Lenier David Barahona Urrego. Estoy en la especialización de Logística y Cadenas de Abastecimiento. Y espero que el material que les traigo para hoy y lo que habíamos empezado sea de mucho provecho para todos ustedes. Ok, entonces, antes de iniciar, siempre comenzamos con la lectura de algún tema relacionado. Luis Ángel, ¿me puedes colaborar con la lectura? Claro, por supuesto. Dice: mientras el tiempo pareciera no existir dentro de la atmósfera que lo rodea, mientras los transeúntes pasan indiferentes, mientras el ruido de las calles se confunde con las notas musicales, un hombre toca su instrumento como si fuera el único hilo que lo ata con la vida. Su rostro refleja angustia, soledad, las horas aciagas del artista. De un lado, una mujer entrada en años espera. Del otro, un grupo de personas se ha aglomerado en torno a alguien. Voy a aumentar un poco la imagen porque está muy pequeñito. A alguien. Tal vez se trate de un vendedor o de una importante noticia que salió. Ay, Leiner, lo agrandó ya mucho. Ya, ahí, quieto. Tal vez se trate de un vendedor o de una importante noticia que salió aquel día en la prensa. Todos ellos denotan lejanía. Sin embargo, detrás de nuestro acordeonista se encuentra un hombre que, de acuerdo con el objeto que tiene sobre sus manos, podría decir que es un dibujante. Sí, es un dibujante. Ahora, entonces, son dos soñadores, dos artistas en una misma calle. La Rue Mouffetard. Quizás se desconozcan, quizás nunca antes hayan estado tan cerca, tan unidos. No saben, incluso, que otro colega los observa. Su cámara ha enfocado ese preciso instante para la posteridad. En pocas palabras, ha dibujado con la luz un hermoso cuadro que bien podría ser una metáfora. Arredondo Grisales.
Muy bien. las ondas de la luz. Nos referimos precisamente a este cuadro que está acá. ¿Lo alcanzan a apreciar? Tenemos al acordeonista, a la mujer, al dibujante, quien toma la fotografía y al aglomerado de personas. Cuando nosotros vemos una imagen, ¿cierto? Esta es también como una introducción a lo que nosotros llamamos ondas. ¿Qué es lo que estamos viendo, por ejemplo, cuando yo tengo la tapa de este marcador? ¿Qué es lo que yo veo? ¿Alguien tiene una idea? Estamos viendo las ondas de luz, que es cierto que inciden y se reflejan. O sea que si yo veo que la tapa me creen que es una de color azul, entonces lo que yo estoy viendo es simplemente esa longitud de onda que no pudo absorber el objeto y me la reflejó. Y así con cada uno de los objetos que yo percibo. ¿Listo? ¿Acordamos eso? ¿O alguien tiene una perspectiva similar o diferente de esa explicación? No, sí, así está bien, solo que pues habla de color, pero la imagen está blanco y negro, ¿no? Sí, bueno, eso ya es otra historia, referente a lo que se contaba al inicio. Bueno, muy bien, entonces quiero recordar un poco lo que alcanzamos a ver en la primera sesión para retomar. Ok, entonces voy a voltear un poco la pantalla y voy a mostrarles lo que llamo el tablero. Para esto, voy a dejar de compartir para que vean la pantalla completa y podamos trabajar directamente sin problemas. ¿Ok? Muy bien, la sesión pasada intenté hacer esto en el GEA de Física Mecánica, pero resulta y pasa que cuando vuelvo sobre las grabaciones, entonces no se ve lo que es la pantalla o el tablero en el que estamos trabajando. Así que voy a intentar que esta sesión la trabajemos lo más participativa y lo más fluido posible. Ok, entonces, ¿qué vimos la clase pasada? Tocamos un tema sobre la velocidad, ¿cierto? Dijimos que la definimos a partir de esta ecuación y decíamos que para que esto que llamamos fase se conservara, aumentaba, perdón, aquí teníamos una onda, para que esta onda se repitiera, o sea, para que volviera a repetirse, tenía que ir 2pi. ¿Recuerdan eso? Que decíamos que a 2pi o a 2pi se volvía a repetir la onda, ¿cierto? ¿Me entienden? Sí, sí, así es, Leiner. Ok. Entonces, ¿qué vimos además de eso? Vimos que si nosotros trabajábamos con lo que nos representa lo mismo, por ejemplo, si trabajamos con lambda, llegábamos por construcción a lo que es el número de onda. Entonces vimos número de onda, velocidad y lo que es la velocidad angular. Esto fue lo que alcanzamos a ver. Velocidad angular, cada uno de los elementos que integran lo que nosotros llamamos la fase. Muy bien. Ok, esto es la fase. ¿Qué más vimos? ¿O qué más recuerdan? Lo que son los elementos que componen la función, ¿cierto? Tenemos una amplitud, tenemos una onda sinusoidal, esos son los componentes de la onda. Tenemos que el signo nos indica hacia dónde se está moviendo la onda, este signo de WT. Entonces decimos que si el signo que lo acompaña es negativo, ya hicimos el análisis correspondiente, decimos que si es negativo, entonces la onda se está moviendo hacia la derecha. Si es negativo, la onda se va a mover en sentido contrario. Perdón, si es positivo, se va a mover en sentido contrario. Hasta aquí vamos todos. Sí, así es, Leiner. Una cosita, Leiner, cuando vaya a escribir, escriba grandecito porque pues está escribiendo como pequeño, listo. Ok. Perfecto, entonces vamos a continuar. Y esto lo habíamos hecho
para algo que nosotros consideramos ideal, o sea, nosotros no estamos considerando ningún medio. Pero entonces vamos a ver hoy qué pasa si consideramos un medio. En este caso vamos a considerar una cuerda. Ok, entonces cuando la onda viaja a través de la cuerda, nosotros qué podemos decir de esta o qué podemos saber de este viaje sobre la onda. O sea, ¿cuál sería la velocidad, por ejemplo, en este medio, que es un medio elástico? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo lo podemos sacar? ¿Cómo, Leiner? ¿Puede repetir la pregunta? O sea, ¿cómo podemos encontrar la velocidad de fase a través de este medio que estoy tomando como una cuerda? Pues no sé, la velocidad en la que se desplaza la onda en ese material supongo que iría en función de algún parámetro del mismo material, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, un diferencial de superficie. Tenemos esta cuerda, pero esto es mucho, ¿cierto? Y si estamos así, es como curvo, ¿cierto? Entonces voy a agarrar un diferencial de la cuerda, o sea, voy a agarrar una partecita muy pequeñita, pero muy pequeña, y a partir de esa vamos a hacer el análisis. Ok, entonces, por ejemplo, ya me dijeron que escribió un poco más grande, entonces tengo este plano. Y aquí tengo la cuerda. Créanme que esto es un segmento muy pequeño de cuerda. O sea, tenemos un diferencial por acá de superficie. Por acá tenemos esto está aquí el punto cero, un diferencial de distancia aquí en X y la componente, perdón, eso va más acá, la componente en Y, o sea, tenemos esta, un diferencial en Y. ¿Me siguen todos hasta aquí? ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí, claro, Leiner. Perfecto. Ok, entonces, ¿cómo podemos seguir con el análisis? ¿Qué podemos decir de esto? Acá tiene un ángulo muy pequeño, pero el ángulo es muy pequeño, es un ángulo tita. ¿Y cómo podemos relacionar esto? Recordemos que en física mecánica uno ve cómo descomponer cada una de las partes de un vector. Suponemos que es un vector. Esto aquí tiene una tensión hacia allá. Ok. ¿Qué podemos saber? O sea, de estas incógnitas que tengo acá, voy a llamarlas incógnitas, o de estas coordenadas que tengo acá, ¿qué puedo saber o cómo las puedo relacionar? Supongo que utilizando el teorema de Pitágoras. Exactamente. Utilizando por Pitágoras lo podemos sacar. Entonces, por identidades trigonométricas. Entonces, ¿cómo relacionamos el opuesto? Por ejemplo, lo relacionamos con el seno, ¿cierto? Espera, sí, aquí ven. Entonces decimos seno, como el seno de tita es igual. Opuesto, el diferencial en Y partido el diferencial en X. El diferencial en X. ¿Me siguen hasta ahora? Sí, claro, Leiner. Bueno, ¿y qué estoy asumiendo cuando digo que tita es muy pequeño? O sea, para qué quiero decir que es muy pequeño? ¿O qué me dice eso? La pendiente. Exactamente, la pendiente. ¿Y cómo lo puedo integrar a esta ecuación? O sea, ¿de aquí qué puedo sacar? Si digo que este es muy pequeño. Pues no sé, el límite. Es un poco más adelante, pero sí puedo decir que puedo relacionar la tangente, ¿cierto? Entonces, yo digo acá, tangente de tita, tangente de, tangente de tita es igual al seno sobre el coseno, ¿cierto? Seno de tita partido el coseno. Ok, ¿listo? Ahora, si este es muy pequeño, ¿cuál es el coseno de cero? Uno. Exactamente, entonces aquí, por ejemplo, tenemos la figura del coseno, va de -1 hasta 1, y tenemos que el coseno de 0
1. Ok, entonces si digo que esto es muy pequeño, o sea, muy pequeño es cercano a 0, ¿cuánto se me va a hacer esto? Igual a seno de teta. Exactamente, semejante al seno de teta. Pero no va a ser igual porque decir eso es entrar en una imprecisión. Bueno, entonces tenemos que eso va a ser semejante. ¿Pero por qué? Esto tiene un sentido y es por las series de Taylor, ¿cierto? Entonces nosotros decimos que si tomamos un tita muy pequeño, entonces el coseno sería el coseno de tita es igual a 1 menos tita cuadrado partido 2 factorial y sigue, ¿cierto? Más, ok. Y entonces, si todo esto se me va a cero, todo esto, o sea, si esto es 0, todo esto se me va a ir a 0, ¿cierto? Entonces me va a quedar que coseno va a ser igual a 1. Por eso me atrevo a decir que lo vamos a tomar como 1, ¿ok? Pero en ningún momento estoy diciendo que la tangente vaya a ser igual al seno, va a ser semejante para esos casos donde tita muy pequeño. Ok, bien. Entonces esto va a ser igual, espera a ver si se está viendo hasta acá. Esto va a ser igual, bueno, semejante al seno de... Listo, qué bien que hayamos acordado esto hasta ahora para no tener problemas. Pero, ¿qué es la tangente? Si yo estoy diciendo que esto es semejante a esto, estoy diciendo entonces que la tangente de tita es esto. ¿Tengo o no tengo razón? Entonces tenemos que la tangente de tita es igual a la razón de cambio en y y a la razón de cambio en x. ¿Y qué son las razones de cambio? Ya lo vimos la sesión pasada. Las razones de cambio son ¿me siguen hasta ahora? Esta es la razón de cambio. O sea que esta tangente va a ser igual a esto. ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí, señor. Ok. Muy bien, entonces, ¿puedo borrar? ¿Me siguen? No, ya al parecer ya volvió a coger la imagen. Pero la última línea sí, la última igualdad sí, paila, no alcancé a verla. Tenemos que la tangente de esta tangente, le estoy diciendo que es semejante al seno, por aquello de las series de Taylor. Ok, entonces yo estoy diciendo que esta tangente va a ser igual, bueno, o semejante a esto que tengo acá. La razón de cambio en y partido de la razón de cambio en x. Bueno, diferencial de y partido del diferencial en x. Es igual a la razón de cambio en y en x. ¿Listo? Hasta ahí nada raro. Sí, hasta ahí todo bien. Listo, eso tenerlo muy en cuenta que luego lo vamos a estar necesitando. Ok. ¿Listo? Entonces, corremos por acá. Y comencemos. Ahora sí, tenemos un segmento de cuerda. Un segmento muy pequeño. Entonces, lo primero que voy a hacer es trazar desde dónde lo quiero ver. En otras palabras, vamos a ayudarnos de este. Entonces, vamos a dibujar nuestro segmento de cuerda. Este va a ser nuestro segmento de cuerda. Y esto está claro que está sometido a una tensión, una fuerza de tensión en este sentido y una fuerza de tensión en sentido contrario, ¿cierto? Sí, Leiner. Ok. Entonces, esto está experimentando una fuerza de tensión. Una fuerza de tensión. Y esta va a ser una fuerza de tensión en sentido contrario. Okay. Vamos a hacer esto un poquito más visible. Fuerza. Obviamente la misma magnitud. Esto. Ok.
Ahora voy a colocar el punto de referencia que voy a tener. Entonces voy a trazar el eje de coordenadas en X en ambas partes. Entonces voy a hacer que esto sale de acá. Y voy a trazar este también. Todo claro hasta ahora, ¿cierto? Sí, sí, ahí está haciendo como un diagrama del cuerpo libre. Sí, estoy tratando de colocar un punto que yo conozca. Espera. Para dibujar el segmento de cuerda que tengo. Entonces, este ángulo que está acá, por construcción, es igual a este ángulo, ¿cierto? ¿Es correcto? Un ángulo Sí, θ. sí, sí. Bueno, entonces también puedo plantear ya la sumatoria de fuerzas en X tanto en Y, ¿cierto? Entonces, este es un punto X que tengo yo, un punto X. ¿Y este punto cómo se llamará? ¿Quién me dice cómo se llama este punto? X más delta de X. X más el diferencial, ¿cierto? Muy bien, entonces tenemos X más el diferencial de X. Ok. Ahora sí. ¿Qué procedemos a hacer? Bueno, primero coloquemos las componentes en Y. La componente en Y de la fuerza y la componente en Y de la fuerza. Bien. ¿Cómo hacemos la sumatoria de fuerzas? Decimos que ¿a qué es igual la fuerza? La fuerza es igual a masa por aceleración, ¿cierto? Sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a tomar, ¿cierto? Como referencia Y vamos a tomar que el eje de las X es constante y por lo tanto se anula. Ok, ahí no hay fuerza, estamos tomando solo las de Y. ¿Listo? Entonces, ¿a qué sería igual la fuerza? Fuerza es igual a masa por aceleración, pero ¿la aceleración en qué? Es igual a masa por la aceleración, pero la aceleración en Y. Listo, esto lo vamos a tomar aparte. Ok, y ahora vamos de este lado de la ecuación. ¿A qué es igual la sumatoria de fuerzas en Y? Tenemos una fuerza que baja, o sea, es negativa, y una fuerza que sube. Ok, entonces tenemos, voy a describir esta fuerza que está aquí. Decimos que esto es igual a ¿qué? A la magnitud, ¿cierto? Perdón, la magnitud, que es esta de acá, que es F, lo relacionamos con el seno y el opuesto, para tener este vector de acá. Perdón, creo que no se está viendo el vector. Okay. Ahí está. Sí, Eso, ahora sí. tenemos la magnitud del vector, tenemos el cateto y tenemos el ángulo que los relaciona. Entonces tenemos la fuerza baja, ¿cierto? Es negativa. Menos la fuerza, que multiplica ¿qué? Nos dice que es el seno de teta. Seno de teta, ok. ¿Qué es? ¿De qué punto? Del punto X, ¿cierto? Entonces, para referenciar nomás, por notación decimos que del punto X. O referente a X. Ahora, voy a sumar la siguiente fuerza. Esta fuerza va hacia arriba, positiva. Entonces, más la fuerza. Esta que tenemos acá. Esto sería lo mismo. Por el seno de tita. ¿En qué punto? En el punto X más un diferencial en X. Este diferencial es muy pequeño. Ok. ¿Y esto qué sería igual? A esta otra parte de la ecuación que es masa por aceleración. La masa por la aceleración en Y. ¿Me siguen todos hasta ahora? ¿Alguna pregunta? No, no, nada, Leiner, así está bien.
Estoy tratando de ubicarme en el tablero como ustedes lo ven. Ok, ya casi podemos seguir. ¿Listo? ¿Cómo podemos reescribir esto que tenemos acá? ¿Cómo se puede reescribir? Espere, Leiner, ¿puede volver a desarrollar la sumatoria? Ok, no hay problema. Sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración en Y. ¿Cierto? Entonces, la sumatoria. Bueno, Eso, sí, eso, así escriba de grande, eso, así, así. menos la fuerza. Esta fuerza va hacia abajo negativa por el seno de tita. ¿Ok? Por notación referente a qué punto, en el punto X, más la fuerza que sube, más la fuerza que sube. Y es que la fuerza, las dos fuerzas tienen la misma magnitud. Sí, pero están en dos puntos diferentes. Ah, entiendo, entiendo. Ok, entonces, por el seno de teta, aquí, X más el diferencial en X, que es igual a esta parte de la ecuación que es masa por aceleración en Y. Todos hasta ahí. ¿Cómo puedo reescribir esta expresión que tengo acá? ¿Cómo la puedo reescribir? ¿O cómo la aprendimos a reescribir? ¿Tienen alguna idea? Recordemos que cuando dijimos esto, tangente de teta o tangente de tita es similar al seno. Y que esto, al final de cuentas, era la razón de cambio. ¿En qué? De y de x. Todos acordamos esto, ¿cierto? Al inicio. ¿Sí lo recuerdan? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Y dijimos que esto era igual a la pendiente. Esto es la pendiente. Pendiente. La pendiente. Ok. ¿Cómo puedo reescribir esta expresión en términos de los diferenciales? Digo que menos la fuerza es igual a, por la razón de cambio, ¿cierto? Porque tengo que esto es la razón de cambio, el seno. Entonces digo, menos la fuerza, que está multiplicando a la razón de cambio de y de x, de y de x en x, más la fuerza por la razón de cambio de y de x, o la pendiente de x. ¿En qué punto? En el punto x más delta de x. ¿Me siguen? Es igual a masa por la aceleración en y. ¿Me siguen hasta acá? Sí, Leiner, sí. Quiero que o la anoten para poder borrar, sí. Y luego volvemos sobre esto. Listo, listo. Deme tregua, Leiner, deme tregua, yo escribo esa vuelta. Ok. Entonces, vamos diciendo o vamos introduciendo que nos hace falta decir que esta masa tiene algo que se llama una densidad lineal, ¿cierto? Esto tiene una densidad lineal. Y esa densidad lineal está dado en unidades de kilogramos partido metros, o sea, tenemos unidades de masa partido unidades de longitud. Entonces tenemos algo que nosotros llamamos mu. Tenemos que mu es igual, bueno, colocamos las unidades. Esto es unidades de masa, por ejemplo, kilogramos partido unidades de longitud, que son metros.
O sería lo mismo que nosotros decir masa partido longitud es igual a la densidad lineal. Listo. Ahora, teniendo esto claro, podemos avanzar. Ya puedo. Sí, sí, ya puede borrar eso, Leiner. ¿Ok? ¿Cómo vamos, Sergio? Ah, pero dejó de presentar. Bien, bien, todo muy bien. Ah, es que cuando si yo entro al chat, o sea, si yo vengo aquí, pierden la imagen. Sí, sí, claro, ahí ya no Sí. se ve nada. Sí. Ah, eso no lo Ah, eso no sabía. lo sabía. Bueno, cómo vamos, Gina? Bien, sí, señor. Nicolás, ¿todo bien hasta ahora? Sí, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer yo en este instante? Habíamos dicho que mu era igual a una masa por una unidad de longitud. Ok, ¿y nuestra unidad de longitud cuál es? Ese diferencial en X, ¿cierto? Es la longitud que nosotros estamos manejando de la cuerda. Ok, entonces tenemos que mu es igual a la masa, este diferencial en X. Ok, ¿y qué podemos hacer aquí? Vamos a despejar esa masa, no se ve muy bonita ahí, entonces tenemos que la masa es igual al delta de X. Tenemos esta. Vamos a casarnos. Solo estamos viendo la parte de la ecuación que dice masa por aceleración en Y. Ok, entonces tenemos esta masa. ¿Y la aceleración cómo está escrita? Estamos diciendo que la aceleración es la segunda, recuerda que hablamos de la segunda parcial en Y respecto del tiempo cuadrado. Entonces teníamos que la aceleración en Y sería igual a esta respecto a Y del tiempo al cuadrado. Todos de acuerdo con que esta es la expresión de la aceleración. ¿De dónde fue que la sacó? Del razonamiento que ya habíamos tenido anteriormente. Ah, cuando derivó parcialmente la ecuación de la posición de la onda, ¿verdad? Exactamente, que teníamos ya la derivada parcialmente, nos daba la velocidad y la segunda parcial nos daba la aceleración. Aceleración. Eso sí, eso sí. Gina, ¿ibas a decir algo? No, era para saber si pues era lo de la segunda parcial. ¿Será que puedes correr un poquito la cámara ya sea hacia la izquierda, porfa? Gracias. Listo. Ok. En resumidas cuentas, yo que tenía de la ecuación anterior, voy a utilizar este espacio acá. De la segunda ecuación, ¿qué puedo hacer? Entonces puedo factorizar la fuerza, ¿cierto? Tenemos fuerza, fuerza, entonces voy a factorizar la fuerza. La fuerza me queda escrita como esto, factorizo acá, la fuerza. Me queda la razón de cambio, bueno, la razón de cambio, me queda esto, de Y, ¿De seno de... Ah, no. ¿cierto? Ah, Entonces bueno, ya estamos... reemplazó el seno. ¿Qué cosa? Ah, sí, el seno. Ah, sí, el seno. Pues sí, reemplazó el seno ahí por el equivalente, sí. Esto es X, esto es X. Y la otra sería de Y de X, aquí. De Y, que sería igual a, déjame más por aceleración, en Y. Pero la masa ya la podemos reescribir como la que tenemos aquí arriba.
diferencial en X por mu. ¿Ok? Reemplacé aquí la masa. Esto. Pero también puedo decir algo adicional. Esto está referenciado en X más el diferencial en X. Entonces este sería el de X. ¿Hasta ahora aquí todo correcto? ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar este diferencial y voy a dividir por el diferencial en ambos lados. ¿Qué me va a quedar? Si yo divido por el diferencial aquí y divido esto sobre el diferencial, ¿qué obtengo? Este con este se me anula. Y esta expresión de acá, ¿a qué se me parece? Esa que tengo acá. ¿Se acuerdan de esto? La función derivada, el límite de la función de X es igual a lo que llamamos la función esta ¿Cómo así? de La derivada implícita. la definición de la derivada, ¿cierto? Por límite. Menos f de x partido en h. ¿Se acuerdan de esta? Cuando h tiende a 0. Esta diferencial hacia dónde está tendiendo. A cero. Es muy pequeñito, ¿cierto? Entonces aquí podemos utilizar esta definición que tenemos acá. Ok, listo. Entonces continuemos. Corremos esto otra vez acá. Entonces, sabiendo esto, ¿qué nos queda? Nos queda que podemos sacar el límite, ¿cierto? A esto le podemos sacar el límite. ¿De quién? De cuando este se está acercando a 0. Todos bien hasta ahora. Estamos sacando el límite de cuando este va a tender a 0. ¿Y la f no la saca por ser constante o qué? ¿O la f va en función de algo? No, esa es constante, esa se saca. Pero, o sea, no hay problema que esté ahí. Es más, Pues sí, sí, listo, listo. es constante, sale. Y si eso sale, eso también sobraría. Listo, entonces voy a ver solo qué es igual a esto. Entonces, sigamos al paso. Voy a quitar esta referencia que tenemos acá y voy a colocar a qué sería igual a esto. Por definición, tenemos que es igual a la segunda parcial de quién. Respecto a x. ¿De qué? Muy De bien, muy y bien. sobre de x. Esta ecuación que tenemos acá es igual a esto, por definición. Que será la definición de la derivada de lo que tenemos. Y lo que tenemos es esta función acá. ¿Cómo podemos reescribir lo que tenemos acá? Podemos decir que esto es la segunda en y de x cuadrado. Sí, podemos decir eso, que eso que tengo aquí arriba va a ser igual a la segunda en y. Sobre de x. Pues de x cuadrado. Exactamente. ¿Y esto qué es igual? ¿Recordamos a qué es igual esto? Eso es igual a d cuadrado de y sobre dt cuadrado. Recordamos que nosotros al inicio habíamos hecho un razonamiento de donde vinculábamos la velocidad. ¿Sí recuerdan? Que habíamos dicho que esta expresión, voy a ver si me ven acá, corro otro poquito hacia acá, que esta expresión era igual a 1 sobre b cuadrado. ¿Se acuerdan? No me acuerdo. De y de t cuadrado. ¿Se acuerdan que nosotros dedujimos esta? Bueno, tal vez no recuerden que lo estábamos haciendo en Word. Perdón, aquí Ok. ¿Sí se alcanza a ver?
¿Me confirma si se ve, por favor? Pues sí, ahí se ve que pues se alcanza a ver el corchete que puso, el que cerró ahí el paréntesis. Ok. Entonces, esta la dedujimos la clase pasada. Si hay problemas, volvemos sobre ella. Puede ser al final de la clase cuando empecemos a resolver los ejercicios. Va a tocar volver sobre ella. Listo. Gina, ¿la recuerdas? ¿De dónde salió esto? Uy, no, la verdad, sí tengo esa duda. Espera, yo quiero ver algo acá. Perdón, tomemos una pausa activa de 2 minutos mientras les comparto pantalla y les muestro de dónde sacamos esa expresión. Listo. Yo vuelvo sobre la primera sesión de ondas. Okay. ¿Me confirman si ven la pantalla? No, nada, actualmente no se ve nada. Listo, ahí se ve la presentación. Ok, creo que era en este punto en el que teníamos la definición de la expresión. Ok, entonces lo que hicimos acá fue intentar resolver este ejercicio que tenemos acá. Ok, entonces están viendo la presentación en este momento. Esta salía de esta pregunta: ¿cómo puedo saber qué está sucediendo respecto del tiempo?
Y entonces decíamos que si teníamos que la velocidad era igual a de u de t, entonces de y de t era igual a menos la velocidad por la parcial de la función sobre du. ¿Sí recuerdan esto? ¿O no lo recuerdan? Pues no mucho. Ok. Vamos a ver si lo podemos obtener directamente acá o lo desarrollamos en el tablero. Yo creo que queda mejor desarrollarlo en el tablero. Bueno, Eso sí, sí. la desarrollamos. Sí, claro, desarrolla la Liner, con eso hasta, no sé, nos queda mucho más claro. Bueno, esta la entendemos de dónde salía, ¿cierto? Que estamos viendo qué pasaba con respecto a X, ¿cierto? Esto sí está claro, la primera parte. Porque para analizar la velocidad tenemos que primero revisar qué pasa con respecto a las X y luego con respecto al tiempo. ¿Sí es claro? Sí, 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 claro. Esta que tenemos en pantalla es la ecuación que obtuvimos de ese análisis, la primera ecuación. Pero entonces ahora vamos a revisar qué es lo que está pasando respecto del tiempo. Recordemos que U es igual a más o menos la velocidad por el tiempo y lo que vamos a hacer es reemplazar esta U dentro del diferencial y efectuar las operaciones tomando como referencia X como constante, porque estamos haciendo parcial, y entonces cuando nosotros vamos a derivar U, esta vez con respecto al tiempo, la velocidad va a salir, ¿cierto? Porque este se me va a cancelar. Ok, Y entonces voy a sería compartir. negativa, ¿verdad? ¿Cómo? La velocidad, o sea, si lo deberíamos con respecto al tiempo, entonces pues nos quedaría la velocidad, pero serían negativas, ¿no? Exactamente, porque en ese ejercicio dijimos que íbamos a tomar la velocidad hacia exactamente la parte negativa de la velocidad, o sea, hacia la derecha. Entonces vamos a tomar esto, es así, negativo. X menos BT. Ok, entonces vamos a tomar esta como referencia, que ya sabemos que fue todo el proceso que hicimos, que fue este que está acá representado, con respecto a X, a las X. Entonces derivamos este con respecto a la X, nos dio 1 porque la derivada de X es 1. Bien. Ese fue el proceso y entonces voy a tomarla en el tablero como referencia. Entonces lo primero que vamos a hacer es tomarle un pantallazo o una captura, una imagen a esto que tenemos acá. Y recordar que lo que vamos a hacer es tomar este resultado que nos dio de esta función, que lo puedo igualar al análisis previo que ya habíamos hecho con respecto a X y con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces voy a tomar el atrevimiento de borrar las dos expresiones y hacer el análisis de nuevo. Bien. Ok, ¿qué teníamos al inicio? Tenemos esta. La segunda en y respecto a la función en u al cuadrado. Entonces, esto no me marca, así que voy a utilizar esto. Tenemos la segunda en y de u cuadrado, que sería igual a ¿qué? Ahí está en pantalla la segunda de la función en u partido de la segunda de u. Es correcto, esta la tomamos como ecuación de u. La segunda de la función f de u partido u cuadrado. Estamos viendo la pantalla del tablero, ¿okay? De lo que definimos como tablero.
Bueno, esto es ecuación. Ahí en esa ecuación f de u evidentemente es igual a y, ¿verdad? Exactamente, que es esta que tenemos por aquí arribita. Volvamos a la presentación. Y Ahí estamos. Ah, sí, señor. este es el análisis que tenemos. Entonces, tenemos que la función es esta, x más menos bt. ¿Ok? Que este era el análisis que hacíamos con esta onda. ¿Sí? ¿Ahora están recordando? Sí, claro. Bueno, entonces tenemos esta como referencia, como ecuación 1, y comenzamos con la segunda. Ok, ¿qué está pasando con el tiempo? Entonces yo voy a ver qué está pasando con la razón de cambio de y respecto del tiempo. ¿Me copian hasta ahora? Esto sería igual a la parcial de la función respecto el tiempo. Pero recordemos que hay que encontrar, cuando yo hago esto, por regla de la cadena y por derivada, tengo que encontrar la derivada de u. Perdón, hay ruido. Ese Toby si no respeta. Beethoven, casi le pegan el nombre. Ok, entonces, tenemos esta, ¿cierto? Nos falta encontrar cuál era la derivada de u. Recordemos que, como tenemos que u es igual a lo que nos dijo la compañera Gina, que x menos bt, cuando yo derivo esto, entonces obtengo que me va a salir como este se me va a hacer 1, entonces se me hace 0, obtengo menos b, ¿correcto? Pero solamente porque habíamos dicho que íbamos a tomar como negativo, ¿cierto? Como, pues, que íbamos a tomar hacia ese lado de la velocidad. Vamos a analizar una onda que va así, ¿ok? Hacia allá va la onda. Y estamos utilizando el negativo. Si hacemos eso con una onda que va en sentido contrario, una onda que va hacia allá, tendríamos que tomar el signo contrario, ¿ok? Pero eso es para entender el ejercicio. Simplemente varían los signos, no pasa nada. ¿No? A ver, ¿cómo así, Leiner? Si la onda va de izquierda a derecha, ¿la velocidad es negativa? Si la onda va de izquierda a derecha, la velocidad es negativa. Volvamos al primero. acá. ¿Recuerdan esta expresión? Sí, sí. Ok. Del análisis que dijimos, que esto que estamos viendo, cómo se mueve esta onda, volvamos a moverla así, en ese sentido, es un pulso. Vimos que era negativo por el análisis que se hacía anteriormente. Pero si nosotros lo colocamos en sentido contrario, simplemente cambia el signo. Aquí lo teníamos. Entonces, si teníamos que en vez de ir hacia las X positiva, iba hacia las negativas, despejábamos el signo y nos quedaba de esta manera. Velocidad positiva y las X negativas. ¿Sí recuerdan? Y por eso nos quedaba esta así. Que había surgido por una pregunta. ¿Había sido tú, Gina? ¿O quién había preguntado eso? Quizás no está conectado. Yo no fui. Ok. Y por eso llegábamos a esta que decíamos para considerar las dos direcciones, lo tomábamos como menos más o más menos. Depende de la anotación que ustedes quieran. A mí me gusta la anotación menos más para recordar que siempre mi referencia es hacia la derecha. Entonces, es mi punto de partida nomás. Ok. Bueno, entonces estamos desviando mucho y ya son las 11. Ok. Bien, entonces tenemos que, que esta derivada, o sea, de u de t con respecto a t, entonces yo tengo de u respecto a dt,
es igual a ¿qué? A menos b. ¿Todos de acuerdo hasta ahora? Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Cómo puedo reescribir esto? Pues lo multiplico por eso, ¿no? Vuelvo a reemplazar esta parte que tengo acá y entonces para no volver a escribir todo eso, voy a escribir que eso está multiplicado por menos b. Por notación esta b va acá, pero igual. Para razones prácticas y de tiempo, vamos a tomarlo así. Y esto ya no sería t, sino sería respecto a... Bien, ahora vamos a sacarle a esta expresión que tenemos acá. Vamos a sacarle segunda. Pero Leiner, ¿por qué fue que le cambió el dt a du? Porque la primera la habíamos hecho con respecto a dt, pero la t está dentro de una, por regla de la cadena, de esta función en u. Y el dt, si nosotros vemos acá, ya lo sacamos a la función en u. O sea que esto queda reescrito respecto a u. Para yo derivar lo que está aquí adentro, tengo que derivarlo respecto a u. ¿Más o menos? ¿Más o menos? Sí, sí, sí entiendo, sí entiendo. Se entiende, ok. Entonces, para sacarle segunda, simplemente saco directamente, le saco segunda. Aquí no se va a ver, pero le voy a sacar segunda directamente. Regálenme estos, a ver si comprendimos lo que estamos haciendo. La segunda respecto de qué? La segunda parcial respecto del tiempo, muy bien. Y aquí sería lo mismo. Segunda parcial respecto del tiempo. No hemos hecho nada raro. Sacamos la segunda derivada. No se está viendo. Segunda respecto al tiempo. Segunda respecto al tiempo. Creo que tengo que dejar de compartir pantalla para que ustedes puedan ver cuando vuelvan a hacer el video. Puedan ver lo que estamos haciendo aquí en el tablero. Qué pena, lo que pasa es que tengo que salir, tengo un compromiso. ¿Será que, pues yo me comprometo hoy a ver cuando ya se envíe la clase grabada y todo? No, dale, tranquila, no hay ningún problema. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso, Dios la bendiga, Gianna. Gina, Ya, por favor. por favor, diligencia la asistencia, si eres tan amable, igual para todos. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Ok, entonces aquí sacábamos lo que era la segunda parcial respecto del t. Y esto, ¿cómo se reescribe? Ya aprendimos a decir cómo se reescribe, entonces esto es la segunda parcial, entonces segunda parcial por notación de y de la segunda parcial de t cuadrado. ¿Listo? ¿Y esto sería igual a qué? Menos b es constante, eso lo podemos reescribir al inicio. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos que ir la segunda de la función respecto de la segunda de la función. ¿Ok? Segunda de la función menos b multiplica a la notación de esta de la segunda de la función de u cuadrado. ¿Listo? ¿Llegamos acá? Sí, 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 ahí vamos. Ah, ¿y esta velocidad no es pues la velocidad de la luz? No, es la velocidad de la onda. Nos faltó algo. Recordemos que si yo hice esto, tengo que sacarle entonces la derivada a esta. Entonces aquí volvemos lo mismo. Derivada de esta función sería que igual a qué? A lo mismo. A lo mismo. De u sobre dt. A menos, eso de u sobre dt sería a menos b. Menos por menos, más. B por b, b cuadrado. ¿Cierto? Porque lo estoy multiplicando por la derivada interna. Eso sería
cuadrado. Ah, yo estuve estudiando eso de esas mismas derivadas parciales de ondas, pero no sé, ahí me decían que esa velocidad que acompañaba ahí pues a la ecuación era c cuadrado. De pronto no era en cuerdas. Decían que esto por notación era C. O sea, sí, me estaban como que un ejemplo de un tipo de onda, pero me imagino que era onda de luz ya, y decía que esa velocidad cuadrada era c. Y que era la velocidad de la luz. Sí, tiene sentido. Tiene sentido que sea con la luz. Ok, entonces ya sacamos la derivada interna. Multiplicamos por B. Esto lo voy a pasar hacia el otro lado y voy a tener esta, que es la que me interesa. Porque esta la puedo igualar con respecto a la ecuación 1, ¿cierto? Esta partecita de acá es igual a esta. ¿Ya recordamos de dónde va saliendo? Entonces, en este espacio, voy a ver hasta dónde me llega, hasta acá. Entonces, vamos a correr un poco. Ok. Voy a decir que 1, bueno, paso a dividir, ¿cierto? B cuadrado es igual a ¿qué? A esta expresión. Perdón, por D de Y de T cuadrado. ¿Va a ser igual a qué? A esta expresión. En una segunda de la función 1 de U cuadrado. Tenemos esta expresión, pero esta ya sabemos, esta es la 2. Vamos a hacer, voy a reemplazar la ecuación, voy a igualar la ecuación 1 con la ecuación 2. Entonces, igualo. ¿A qué me quedaría igual? Que alguien me diga. Me queda igual que 1 B cuadrado de la segunda de Y de T cuadrado es igual, o sea, igual a esto, entonces me va a hacer igual a esto. Es igual a D, Y, D, U. Listo. ¿Todo bien hasta ahora? Esto no es U, sino T, porque es la primera. La segunda de Y con respecto al tiempo. Okay. Bueno. T, T, T. Mentira, es que eso sí es U. Échame una mano cuando me van algo perdido. Ok. Ok, ¿esto se entiende hasta ahora? Sí, sí, claro, Leiner. Ahora sí recupero la expresión que teníamos. ¿Y qué era lo que teníamos? Voy a reescribir esto para que lo entiendan mejor. Esto va a quedar reescrito como lo siguiente. La segunda en Y, porque estoy igualando Y, perdón, lo que pasaba en X con lo que está pasando en T. La segunda en Y, ¿respecto de quién? Respecto de la longitud. O sea que usted deriva la función y con respecto a x una vez y esa misma la iguala a la misma función derivada en el tiempo una sola vez. Las dos las estoy derivando dos veces. Y Porque, ahí sí las iguala. exactamente, porque me da esta función. Una función que depende de U, de lo que estaba igualando. Mira que esto es lo mismo. Por Correcto, sí. esta expresión que tengo. Bien. Entonces, todo reescrito me queda de esta manera. La segunda parcial de lo que está pasando en X, de Y, de la función Y respecto a X, es igual a ¿qué? A esto que tengo acá, ¿cierto? 1 B cuadrado de Y, de X, del tiempo cuadrado. ¿Me hice entender? Uy, claro, ahora sí se entiende, Leiner.
Muy bien. Ahora retomemos donde íbamos. Ok. ¿Recuerda cómo se llamaba en esta ecuación? Esta ecuación se llama la ecuación de onda viajera en una dirección, que sería la dirección hacia la derecha. Entonces, en dirección menos WT. ¿Listo? Estamos hablando de esa dirección. Ok. ¿Listo? ¿Cómo así? O sea que si es la otra dirección, la ecuación cambia. Espera. No, estamos hablando en esta dirección. Dame un momento, ya te resuelvo esa pregunta. Listo. Continuamos con el ejercicio. No me dejes olvidar. Listo, listo. Esta es la forma general, no creo que dependa de eso. Entonces, en una dimensión es lo que estamos analizando. La ecuación de la onda viajera en una dimensión. Bien. Recordemos qué era lo que estábamos mirando antes de definir esta ecuación. Estábamos hablando del límite. ¿El límite de qué? ¿Recuerdan? Sí, el límite de una componente de una fuerza de tensión menos la componente de la otra. Que había. Ok, muy bien. Entonces, arranquemos con eso otra vez. Habíamos llegado hasta acá. Hasta que íbamos a igualar lo que teníamos con la velocidad al cuadrado, ¿cierto? Teníamos una fuerza que estaba multiplicando aquí. ¿Recuerdan? Sí, sí, a eso. ¿Y que era igual a qué? Esto ya lo vimos. Sí, a mu por delta de x por a. Exactamente, pero el delta de x ya lo sacamos al otro lado. Sí, es verdad, es verdad. Entonces, recuerda que nos había salido esto. ¿De qué? De la aceleración, de t. De t cuadrado. Ok, ¿y qué más habíamos hecho? Nada, ya ahí. Cierto, entonces nos falta despejar esta y dejarlo en términos así. Está dividiendo mu. Entonces tenemos la segunda de y respecto a x es igual a mu partido f por esta. ¿Mu en qué unidades está? Esto es densidad lineal. Entonces, si yo tengo una densidad, tengo la masa partido de la longitud. La masa está en kilogramos y la longitud habíamos dicho que está en metros. Ah, sí, es verdad. Hola Wendy, ¿cómo estás? Bienvenida, Wendy. Gracias ahí por el aporte. Muy bien, estás en la onda. ¿Entendieron? No lo entendieron. Estás en... Bien. Perdón si me río solo, es que fue un chiste muy bueno. Ahora tenemos que esta expresión que habíamos sacado, esta, es igual a esta que tenemos acá. ¿De acuerdo que esto es igual? Entonces yo les propuse que teniendo la ecuación de la onda viajera, igualáramos. Y si igualamos esta expresión, nos queda que esto es igual a esto. En otras palabras, reescribiendo, igualamos. O sea que mu sobre f es igual a 1 sobre b cuadrado. Exactamente. Magia. Ve lo bonito que se va volviendo
tenemos mu sobre f, que está multiplicando esto, diferencial de acá, es igual diferencial de t cuadrado. Esto y esto es lo mismo, por tanto se va, ¿cierto? Entonces nos queda lo que dijo el compañero, mu sobre f es igual a 1 sobre la velocidad al cuadrado. ¿Todos entienden esto? Sí, sí, sí. Ok. Perdón, se me está descargando el marcador. Eso sí, póngalo a cargar. Ok. ¿Ya le anotaron o lo tienen claro para borrar? No, espere, Leiner, deme tregua. Bien, me avisan porfa cuando pueda continuar. Listo, sí, sí, ya, yo creo que ya puede continuar, Leiner. Acordamos que tenemos esto, ¿cierto? De esto podemos despejar la velocidad. Damos vuelta a todo, ¿cierto? ¿Es igual a qué? Perdón, aquí hay algo equivocado. Si damos vuelta a todo, tenemos que este pasa arriba. La fuerza sobre la densidad. Despejamos este cuadrado. Velocidad es igual a la raíz de la fuerza. ¿Todos claros hasta acá? ¿Se entiende? Sí. Ok. ¿Qué es esto? ¿Quién me dice? Quiero que alguien me diga qué es esto. ¿O por qué hicimos todo ese análisis? La velocidad de fase respecto del medio.
Listo. Leiner, el tipo de onda que estamos viendo solamente van a ser en cuerdas, ¿cierto? En una dimensión, sí, sí, sí. Hasta ahora es lo que hemos visto o lo que hemos alcanzado a ver. Perdón, es que a mí me cuesta ver los mensajes del chat desde el celular. Sí, como dice la compañera Wendy, Pero no tiene pues un computador, ahí mismo lo puede ver en el PC. estoy haciendo eso. Sino que como lo tenía en la sesión de la presentación. Bien. Wendy, ¿de qué carrera es? Ingeniería física, ¿Y estás en qué semestre? en quinto. Estoy viendo ondas este semestre. Ah, sí, la tienes súper clara. Lo que dice la compañera es cierto, estamos viendo las deducciones de la ecuación de onda en una dimensión. ¿Ok? Yo no sé, se estaba viendo, pero ustedes sí alcanzan a ver las ecuaciones. Sí, claro, un poquito borrosas, pero ahí se ven. No va a ser que yo empiece a escribir y no se esté entendiendo lo que estoy haciendo. Porque ahí sí tenemos que volver a las presentaciones. Ok, Listo. Leiner, entonces, como tal, vemos que la velocidad de propagación de la onda, por supuesto que va en función del medio en el que está y ya, nada más. Pues, obviamente de la fuerza que se aplique, ¿no? Wendy, ¿podrías responder, porfa? Sí, pues es que creo que va más en función de la onda como tal, pues porque igual Y está en función de número de onda y de frecuencia angular, entonces pues no veo dónde está el medio ahí en ese punto, porque ya la velocidad de la partícula pues es diferente y es en función de la solución particular de eso que hallamos ahí. Luis Ángel, ¿qué dices? Pues no entendí mucho. Ok, tú me preguntabas que si esta velocidad que hallamos era general, ¿cierto? O eso fue lo que entendí. Eso, sí, prácticamente sí, siempre la velocidad de la onda de una cuerda iba a depender solamente pues del tipo de cuerda, del material, etcétera, etcétera. Pues en términos prácticos, lo que yo he usado para este tipo de cuerdas, sí. Wendy ha trabajado con otros sistemas. No, nosotros apenas vamos por ahí por el modelo de la cuerda tensa. Listo, entonces se me olvida que tengo que pasar de presentación a computador. Bien. ¿Recuerdas esta presentación? Yo giro la pantalla. Esta presentación, que fue con la que empezamos la sesión anterior. Me preguntas a mí, es que nosotros teníamos clase de ondas de 9 a 11, entonces pues entramos tarde acá. Ah, no, al compañero Luis Ángel, para que lo tengan en cuenta. Sí, claro, sí, recuerdo muy bien eso y por supuesto que ahí está prácticamente la misma ecuación. Listo, perfecto. Entonces, podemos continuar con lo que es potencia media. Claro, claro, me extraña.
Tienes el micro apagado. Perdón. Que mis respetos para los profesores que trabajan con esto en virtualidad. Bueno, entonces vamos a abordar el problema de la potencia media en lo que es los medios elásticos, ¿cierto? Aquellos que se recuperan. ¿Por qué vamos a ver esto? Recordemos que la onda no está transportando en lo que estamos analizando, no está transportando materia, está transportando es energía. Y entonces vamos a ver cómo podemos encontrarlo. Okay. Bien, entonces vamos a hablar de la potencia media. Ok. ¿Qué está pasando con las partículas cuando yo tengo la onda? Por ejemplo, ¿qué está? Leiner, un poquitico el teléfono o lo que esté grabando hacia la izquierda. Eso, mi Dios le pague. No sé, tan bonita. Pues tengo una llamada especial. Ok. Una línea de referencia. ¿Y su papá quiere? ¿Qué está pasando con las partículas? De este medio, de esta cuerda. ¿Qué está pasando con ellas? Oscilan. Eso sería que una velocidad ¿qué? ¿Con qué velocidad más bien? Con la velocidad en Y, pues Es con una velocidad transversal. Listo, acordamos que esto lo vamos a llamar velocidad transversal. Sí, 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 tiene el sentido, tiene todo el sentido del mundo. Entonces lo que vamos a analizar es la intensidad, ¿cierto? Con la que vamos a transferir la energía. Bien. ¿Quién recuerda la ecuación de la potencia? Bueno, ¿recuerda? pues la energía Dime, potencial, ¿no? exactamente, ¿cuál sería la ecuación de esa de memoria? ¿Cómo, Leiner? Uy, usualmente sería un medio de la masa por una velocidad al cuadrado por un x al cuadrado. Pero pues creo que toca ajustar ese modelo a la fuerza y pues sería un medio de esa fuerza, tensión, por el desplazamiento, por una segunda derivada de esa solución particular y respecto a x. Listo, todos vamos con la compañera. No, no. Ah, bueno, sucede que en este caso estamos trabajando con estudiantes que aún no están viendo física de ondas, entonces por eso iniciamos desde la primera definición. En el caso particular con Wendy, ¿cierto? Entonces ella ya se va a la parte final donde tenemos que la potencia media es un medio de la raíz de mu por la fuerza, esto por la velocidad angular al cuadrado, por la amplitud, ¿cierto? Por la amplitud al cuadrado. Y eso está en watts, ¿cierto? Ella ya lo entiende en general porque de física creo que lo ha visto toda la carrera, supongo eso. Entonces empecemos desde el inicio. Tenemos que la potencia, no la potencia media, sino la potencia, es igual a ¿qué? A la fuerza, punto. ¿Por qué? ¿Listo? Esto vamos a entender. ¿Una fuerza por velocidad? Exactamente. El producto de la fuerza por la velocidad. ¿Vamos hasta ahí? ¿Todos me copian? Sí, sí, sí. Recordemos cuál era el dibujito que nosotros, o la representación esquemática que nosotros teníamos de la cuerda. Teníamos esta cuerda acá.
y que esto tenía una fuerza hacia allá, una fuerza de tensión, y una fuerza de tensión en el otro sentido. Esta fuerza de tensión. ¿Vamos todos hasta aquí? Si yo tomo una partícula, de lo que estamos hablando, una partícula, y quiero conocer qué es lo que sé de esa partícula o qué es lo que veo de esta partícula que se está moviendo, ¿cierto? Lo que decíamos, se está moviendo de aquí hasta acá, así, y vuelvo bien al medio, ¿cierto? Estamos viendo esto, ¿no? Ok. Entonces, hacia arriba, ¿qué hay? O sea, esta partícula cuando se mueve hacia arriba, ¿qué es lo que está experimentando? ¿O qué es lo que hay aquí? Una velocidad transversal, ¿cierto? Una velocidad transversal. Aquí baja la componente en Y. Y las X las estamos considerando constantes, ¿cierto? Entonces quiero saber otra vez, por construcción, ¿a qué es igual la fuerza en Y? Fuerza en Y es igual a la fuerza en la que me relaciona el ángulo. Por el coseno. Si es por el seno, Coseno, sí, señor. Tiene razón, pero espera. Yo estoy viendo algo acá. el ángulo no, seguro que sí va ahí el ángulo. Pues Sí, tengo sí, entendido que el ángulo iría, ajá, exacto, con respecto a la horizontal. ok, tenemos esto. ¿Y ahora cómo lo reescribimos? Recordemos cómo definíamos el producto punto, ¿cierto? Si es producto punto. Sí, claro, ¿Cómo quedaría reescrita la potencia? por el coseno del ángulo. Exactamente, sería esto. La fuerza en Y por la velocidad transversal por coseno del ángulo. ¿De cuál ángulo? ¿Coseno de qué ángulo? De cero. Bueno, sí, coseno de 180. ¿Se entiende? Sí, sí, claro, sí, por supuesto que se entiende. Entonces, la potencia sería igual a qué? Fuerza en Y, la BT, coseno de 180 menos 1. ¿Ok? Y ahora recordemos que como estamos tomando un tita tan pequeño, entonces si asemejamos la tangente con el seno, ¿qué tendríamos? Que la tangente de tita, que es igual al seno de tita, partido del coseno de tita, sería semejante al seno, ¿cierto? Porque este lo estamos mandando a 1. Si recordamos eso, ¿cierto? Y que si esto es la diferencia de Y, el diferencial de Y sobre el diferencial de X, no es más que decir que esto es igual a la razón respecto a X, ¿cierto? De Y de X. Sí es claro. Perdón, no se está viendo. ¿Es claro, Sí, compañero? sí, claro. Ok.
¿Cómo podemos seguir? ¿Puedo borrar? Sí, sí, Leiner, sí puede. Entonces, a rasgos generales, ¿qué tengo? Espera, ¿a qué es igual la potencia? La potencia es igual a qué? F, seno de teta. ¿Listo? Entonces, a partir de esta, vamos a reemplazar este con la tangente. Entonces, es igual a menos F. Ya no por el seno, sino por la tangente de teta, la velocidad transversal. Ok, ¿qué nos falta ahí? ¿A qué es igual a la velocidad transversal? A la fuerza de... Ah, Estamos claros, ¿cierto? Estamos hablando de sí, fuerza. sí, 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 es verdad, sí, es el diferencial de Y con diferencial de tiempo, sí. ¿Y la tangente de tita a qué era lo que era igual? Si hablamos Si de... hablamos de Y sobre dx. Exactamente. Listo, entonces voy a reemplazar o voy a reescribir la ecuación que tenemos de este lado. Entonces la potencia es igual menos F o menos la fuerza tangente de Y de X, ¿cierto? De X. Multiplicado por la velocidad transversal de Y de T. De Y. ¿Hasta ahora alguna pregunta? ¿Y esto aquí qué es lo que es? Ese es el potencial. ¿Y ese potencial qué significado físico tiene, Lenier? Vamos a ver si nos pueden ayudar con esa pregunta en el chat. Creo que Wendy tiene la respuesta, ¿cierto? La verdad no, pues no tengo una respuesta precisa. Es que, pues es más bien, creo yo que es la proporción de la energía como en esa distancia, pero no estoy 100% segura. Sí. Bueno, comenzamos que el potencial es la magnitud, ¿cierto? La valoración más probable de la magnitud que tenga en un campo físico. Ok. Pero creo que esa definición no nos satisface. ¿O sí? Buscaba algo más intuitivo, ¿no? Sí, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de potencial eléctrico, nos estamos refiriendo a la magnitud del campo. Sí, el potencial simplemente hace referencia a la magnitud de ese campo o espacio que estamos analizando. Ah, Es, es que es el potencial más no potencia. es el potencial. Ahora me entró una crisis existencial. ¿Por qué, Leiner? Cuente.
potencia se expresa la potencia por unidad de tiempo. Uno dice tiempo por espacio da velocidad. Velocidad es igual a espacio sobre tiempo. El tiempo es velocidad. La velocidad sobre el tiempo es aceleración. Así es. Fuerza igual a masa por aceleración. Y, y la potencia definida como tal es la energía potencial del tiempo. Exactamente, es la cantidad de trabajo en la unidad de tiempo. Es la cantidad de potencia. Sí, la cantidad de potencia. Es una fuerza por espacio. Una fuerza por desplazamiento. La potencia es igual a esa fuerza por espacio sobre una unidad de tiempo. Y la energía potencial es la expresión de esa potencia como una pendiente más avanzada. La energía potencial consumió todo el esfuerzo potencial. Bien. Ok, compañeros, ¿alcanzaron a escuchar la charla? Ahí suavemente. Sino que en la clase nos está acompañando mi papá, está en la sala escuchando la... Entonces nos brindó una observación que tenía, ¿cierto? Entonces, él lo definió con respecto a la cantidad de trabajo por unidad de tiempo. Y por eso nosotros, exactamente como la potencia. Y por eso es que nosotros llegamos a un valor de vatios, ¿cierto? O watts, al final del análisis que nosotros realizamos. Bien, pero entonces, ¿a qué función o a qué función, si función de onda estamos analizando eso? ¿Con respecto a qué? Pero tenemos este potencial y tenemos nuestra función de onda. Perdón, ¿qué horas son? Son las 11:42. Dejemos expresado eso y les voy a enviar unos ejercicios para que los trabajen luego. Entonces, me toman por con respecto a qué estamos analizando este potencial. ¿Sí? X es igual a una amplitud cero de kx menos más wt más. Ok, a esta función de onda, ¿cierto? Para resumir, voy a llamar esta fase una fase cualquiera, entonces lo voy a llamar como ese tita. Digamos que esta fase es una fase tita. Son las 11:43. Espera, colocamos esto. No, todavía hay mucho tiempo, Leiner, todavía hay mucho tiempo. Pero para que alcancemos a tocar otro tema en la próxima sesión. Ok. Y entonces, si yo lo derivo una vez que obtengo, si yo tengo esta expresión y la derivo una vez, entonces, con respecto a x, por ejemplo, la función respecto de x, ¿qué obtengo? Todo esto es constante, x se me va a 1, me sale k. ¿Correcto, cierto? Por la amplitud, por el seno de esto que voy a llamar tita. Perdón, si yo derivo es coseno. Cuadrito acá. Cos. Entonces esto es coseno. ¿Se entiende hasta ahora? Derivé la función. Listo, ¿qué sigue? Derivar con respecto al tiempo. dy respecto de t. Esto aquí es igual. Todo constante, el tiempo se va a 1, nos va a salir w, ¿cierto? Entonces, menos, estamos analizando este caso, menos w. Otra es esta que está acá, coseno de esta misma función.
¿Cómo podemos continuar? ¿Quién tiene una idea de cómo continuar aquí con la expresión que teníamos anteriormente? Potencia. Potencia es igual a ¿quién? A menos F. Y cos de X. Menos F. A cos de teta. Se multiplica a menos WY sub 0. Creo que no me va a alcanzar el espacio. Se logra entender esto que coloqué acá. Pues es la Compañero. derivada. Exactamente. ¿De qué era lo que teníamos? De esa expresión que teníamos acá. La potencia era igual a la pregunta que me hacían, menos F, que multiplica la derivada de Y de X por la derivada de Y de T. Aquí lo único que hice fue tomar la función que estábamos analizando, que es esta, decir que este argumento es la fase, o sea, un tita, y despejarlo o reemplazarlo en la ecuación. ¿Listo? Pero entonces hace falta un y sub 0 o no lo estoy viendo. Y sub 0 es este que está acá. Sí, pero afuera de ese corchete. Ah, claro. Muy gracias por la observación. Si es sub 0. Por eso. Ahora sí. Tengo problemas con el marcador. Ok. Y entonces, si resolvemos esto, ¿qué nos da? La potencia sería igual a ¿qué? Yo escribo, ustedes me van dando el valor. Solo está acá una vez. Menos por menos da más. Entonces tenemos más. Vamos a tomar este que está uno solito. Entonces, la fuerza. ¿Multiplica quién? Y por Y. O sea, la amplitud al cuadrado. ¿Qué más hay acá? K Omega. ¿Por qué? K por omega. Ok. Creo que se sacaría el coseno al cuadrado de teta. Omega cos cuadrado de teta. Muy bien. Gracias, Wendy. Ok. Entonces, esta función quedó en términos de quiénes. Por lo menos sabemos que quedó en términos de la amplitud al cuadrado. Pero nosotros podemos reescribir omega. Porque nosotros conocemos por allá una ecuación que dice que la velocidad es igual a ¿qué? A omega partido k, ¿cierto? O a w partido k, que es la velocidad de propagación. Entonces, ¿de aquí qué puedo obtener? Puedo obtener k. Y entonces puedo decir que k es omega partido la velocidad. Listo, w partido velocidad. Reemplazo k en esta expresión y nos va a quedar ¿qué?
nos va a quedar que la potencia es igual a la fuerza, perdón, es igual a la fuerza por la amplitud al cuadrado. Este K lo reescribimos y quedó como W por W, o sea, W partido velocidad. W por W omega al cuadrado, partido la velocidad. ¿Sí? Por el coseno al cuadrado de θ. Ok. Si quieres, dejamos hasta acá, ¿cierto? Hasta esta ecuación. Y con esta ecuación partimos en la siguiente clase. ¿Les parece bien, compañeros? Sí, Hola. yo quería preguntar algo. La dinámica de esto, pues tú preparas una clase y explicas o nosotros, por ejemplo, podemos traer ejemplos y preguntas y así. La dinámica de la clase es que ustedes traen las dudas y ustedes proponen el tema. Pero como se había propuesto esto en la introducción y no se alcanzó a explicar, entonces por eso tomamos este tema como punto de partida para la siguiente, pero no, tú tienes toda la razón, ustedes traen las temáticas o proponen la temática. En este punto yo les pregunto, ¿qué temáticas tienen para la próxima sesión? Y ustedes me dicen qué temas tratamos o qué ejercicios podemos hacer o si faltan ejercicios. Pues es que sí, mi idea acá era que nosotros tuvimos un examen hace unas semanas ¿Sí? y quedamos con un vacío enorme porque básicamente el profesor no desarrolló la respuesta, o sea, no nos desarrolló el parcial ni dijo que estaba bien o que estaba mal, entonces quedamos súper perdidos con esos ejercicios. Entonces, pues la idea acá mía y pues de otros dos compañeros era como plantear el ejercicio y plantear cómo lo evaluamos y ver si estaba bien o si estaba mal, porque si no quedamos en las mismas y sin saber qué tenemos bien. ¿Qué profesor es? Con vivas. Hernán Vivas. Sí. A mí me gusta mucho este tipo de clases, Leiner, están muy buenas, solo que pues yo vi cálculo 3, lo vi el año pasado y lo vi con Ayala. Eso sí, aprendí mucho, pero perdí bajito, ¿cierto? Pero ahí recordando pues de lo que uno vio y todo eso, y por supuesto que voy a traer más duditas y ejercicios ahí para que todos nos retroalimentemos. Ok. Entonces, Wendy, ¿me podrías hacer un favor? Dime. ¿Podrías enviarme los ejercicios al correo o Sí, las dudas claro. respecto al ejercicio? Sí, sí, no hay problema. Ok. Pero no vayan a pelear con el profesor, por favor. Solo pido eso. Sí, no, es que nosotros le preguntamos en clase si él podía desarrollarlo y nos dijo que pues como era un documento confidencial y eso pues como el parcial era diferente para cada uno, que le queda imposible desarrollarlo. Ah, es que hizo. Ah, ok. Bien. Entonces, una pregunta. Sí, La próxima sesión, entonces, desarrollaríamos uno o dos ejercicios de este parcial, ¿cierto? O eso es sí, lo que se propone. sí, ¿Alguien más exacto. propone lo mismo? Hola, Elisa. Hola, Carlos. ¿Cómo, Leiner? ¿Cómo? La idea es desarrollar uno o dos ejercicios del parcial y ver cómo nos da a nosotros. Ok, Listo. ok. Te quedas, porfa, al final y me regalas su correo, porfa, para yo poder contactar. Vale. Vale. Bueno, entonces, ¿cómo les pareció la actividad de hoy? ¿Sí les gustó? ¿Aprendieron algo? Sí, está demostrando muy bien, Leiner.
¿Alguna duda, alguna inquietud? Ok, entonces para la próxima sesión vamos a terminar este concepto que iniciamos y vamos a desarrollar ejercicios, ¿vale? Entonces, ejercicios al 100 en la próxima sesión. Listo. Bien. Listo. Vale, entonces, que tengan muy buena tarde. ¿Quedan con el CAE? ¿Tienen el Centro de Acompañamiento Estudiantil? ¿Tienen alguna intervención? No, Lenier, muchísimas gracias. Agradecerles a todos por su asistencia. Recordarles el formulario de asistencia de aquellos que quieran participar. Los demás GEAS los esperamos. A las 2 de la tarde tendremos uno de desarrollo de sitios y aplicaciones web. Muchísimas gracias.